Señor presidente, señor consejero, señorías, equipazo del consejero. Una consideración de contexto que es bueno seguir aclarando porque hay tendencias que tratan de distorsionar la realidad. Conocemos perfectamente las dificultades del sistema de financiación. Algunos son responsables de su firma, otros no, otros de su denuncia. Conocemos perfectamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del año 12, por cierto, artículo 12, se refería al techo de gasto y lo hemos descubierto en el año 16, estaba escrito en el año 12, y sin embargo estos años se han tomado decisiones que han ido en sentido contrario de los intereses generales de esta comunidad. Hemos consolidado menos gasto al ser más cicateros que nadie en la interpretación del déficit y de la deuda, y ahora se nos aplica el techo de gastos sobre el gasto consolidado. Hay otros territorios que, en virtud de que sus gobernantes no fueron más papistas que el Papa, sino fueron al límite de lo posible, hoy han consolidado gasto y sobre ese gasto se aplica el techo de gasto. Una parte de lo que nos pasa es culpa de la política económica y presupuestaria que el Gobierno de la anterior legislatura, del mismo color que el actual, decidió, decisión política. Y también hay otra cuestión muy importante en una ley de presupuesto, y es que no solamente se trata de ordenar los gastos por prioridades, siempre hay más necesidades que recursos, en todos los presupuestos, también en los expansivos, ¿no? Pero hay otro parámetro fundamental en una ley de presupuesto que son los ingresos. Y aquí, sobre el tema de los ingresos, se hace también una política plana, de más de lo mismo. No solo eso, sino que en este contexto, conociendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su artículo 12, se atreven a bajar determinados impuestos a sabiendas de que eso no solamente es imprudente en un momento como el actual, sino que las rebajas de impuestos van en detrimento, se reduce el techo de gasto. Cierto es que en el último minuto el Gobierno rescató un impuesto nuevo sobre el tabaco y lo ha tratado de argumentar con razones sanitarias. No tengo tiempo. Hay razones sanitarias para poner impuestos, sin duda, sin duda. En esto, en las bebidas alcohólicas y, si me apura, en los vehículos, en los coches, ¿no? La primera causa evitable de mortalidad entre los jóvenes están en los accidentes de tráfico. Podríamos concluir que, en vez de educar a la gente a manejar bien los carros, le subimos los precios para que no se maten, ¿no? Cabría esta interpretación, pero hoy no tenemos tiempo para teorizar sobre eso, pero sí decirle que la política fiscal tiene mucho que ver con la decisión política de un Gobierno. Y este Gobierno, en materia de política fiscal, ha tomado decisiones en sentido contrario de lo que tocaba tomar en un momento de crisis. Se trataba no solamente de hacer un ajuste fiscal por la vía del recorte de gastos, sino fundamentalmente por la vía de los ingresos, y ahí hay responsabilidades políticas. No todo es producto del entorno, no todo viene determinado desde fuera, sino ha habido una dirección política en esta materia que ahora pagamos. Le digo eso, señor consejero, porque todos los consejeros nos están soltando el rollo del contexto, que nosotros conocemos muy bien, pero que se apunten también una parte de la responsabilidad de la estrechez que tenemos. Dicho eso, y en relación al presupuesto del organismo que ejecuta las políticas sanitarias de manera determinante, que es el Servicio Canario de Salud, hay que decir que sobre presupuesto inicial, aprobado en la Ley de Presupuestos y, por lo tanto, vendido por el Gobierno en la pasada legislatura, fueron exactamente 2.627 millones de euros. Presupuesto inicial, el que aquí se vendió en esta misma comisión y que tuvimos oportunidad de discutir. Y el que se nos presenta ahora es 10 millones más. 2.637. Bueno, pero cuando se hace política en el Parlamento, uno no puede adaptar las cifras a las circunstancias que a uno le conviene. Ya lo hemos visto hoy con el consejero de Economía, ayer con la consejera de Empleo, que utilizan las cifras del presupuesto del año anterior en los comparativos función le convengan, ¿no? Ayer la situación es la siguiente. La consejera de Empleo quitaba 23 millones de operaciones financieras para que aumentara a 26 millones el presupuesto del Servicio Canario de Empleo, y decía que los tenía el consejero de Economía y Hacienda, que esta mañana también se quitaba de encima las operaciones financieras para que su presupuesto final quedara más bonito. Presupuesto inicial del año 15, 2.627 millones, presupuesto inicial del año 16 que ustedes nos proponen y seguramente salga adelante, 2.637. Con un adicional, y es que en marzo de este año
la condonación de los intereses de la deuda a todas las comunidades que también nos penalizó, los que tenían mucha deuda como Cataluña, le condonaron 1.700 millones de intereses de la deuda en el ejercicio del año 15, a Canarias, que tiene poca deuda porque somos perfectos, como ya saben ustedes, pues solo 113 millones. De esos 113 millones se habilitaron créditos adicionales en el mes de marzo, se anunció por el presidente y se supone que se instrumentaron de 31 millones. Entre ellos 4 millones para la PSI y 12 millones para la sanidad, que en sentido estricto el presupuesto del año en curso a los 2.627 tendríamos que adicionarle 12 millones de un crédito adicional que se añadió al presupuesto inicial. Exactamente nos llevaría a un presupuesto de 2.639 millones. Si fuéramos estrictos en el manejo de los números presupuestarios, el presupuesto que usted nos presenta hoy no solamente no aumenta un 1%, que es una cantidad insignificante para el volumen de tareas que hay, sino que en sentido estricto retrocedería el presupuesto sobre el gasto real. Si usted pone presupuesto inicial más los 12 millones de crédito adicional que se habilitaron este año. No se puede utilizar el crédito adicional para presumir que uno se compromete con la realidad y luego no contabilizarlo a la hora de medir los crecimientos. En sentido estricto, presupuesto inicial más crédito extraordinario son más recursos que la propuesta que ahora se nos hace. Yo entiendo las dificultades y entiendo el problema que vamos a tener los ciudadanos y, de paso, el equipo de la consejería con este presupuesto. Vamos a dar por bueno el 1%, que no lo es en sentido estricto. Con el 1% difícilmente van a cumplir ustedes con el objetivo de la subida salarial del 1% en las partidas de salario que se suben. No se suben todas, pero en las que se suben. Hacen ustedes una pequeña rebaja en el capítulo 2, seguramente por el desplazamiento de algunos pagos que van a departamentos que se centralizan. Me parece mucho, ¿no? Telecomunicaciones, pero en cualquier caso mantienen el capítulo 4 intacto, seguramente suficiente porque se han contenido el gran capítulo de gasto ahí, que es el gasto farmacéutico, parece razonablemente contenido, y hacen ustedes un esfuerzo en el capítulo 6, porque el 7 parece ser que no designa, inversiones. De manera que estamos hablando de un presupuesto muy parco. Yo sé que suben en todos sitios, yo ese gesto estético, ¿no? Pero no suben nada. Sí. Usted que es un experto en la materia, en la atención especializada, suben creo 0,7%, ¿no? O 0,8%. Y en la atención primaria, pues creo que el 1%, no sé si llega al 1%. Es decir, usted sabe perfectamente que con estos créditos va a ser muy difícil acometer la gran tarea de rebajar las 88.000 personas que están en lista de espera, quirúrgica, diagnóstica y, por supuesto, de consultas que a veces se olvidan, pero que son muy importantes. Va a ser muy difícil reorganizar los servicios de urgencia, puerta de entrada de una parte del sistema, y muy legitimador cuando funciona y muy deslegitimador del sistema sanitario cuando no funciona, y muy difícilmente hará usted, está haciendo virguerías, ya lo sé, con los 4 cuartos estos, para acabar el Hospital del Sur de Tenerife, el del Norte, el de Fuerteventura y una ristra de centros de atención primaria por el territorio, y destacaba La Esperanza, creo que me decía, y vecindario en Gran Canaria, pero con este presupuesto, señor consejero, es muy difícil acometer tareas adicionales. Mi impresión es que está por debajo de los costes reales del sistema sanitario y va a ser muy complicado. Entiendo que usted tenga que vestir el santo y plantearme aquí el 1%, cuando seguramente en efectos reales estaremos con los datos que le he dado, porque tenemos que comparar cosas homogéneas, ¿no? Es decir, en estos días hemos visto saltando aquí, insisto, en las comparaciones, ¿no? Es decir, cuando a uno le convenía aparecían 23 millones y cuando le interesaba desaparecían. Nosotros, desde la oposición política, nos tenemos que remitir a los presupuestos que se aprueban y a los presupuestos que se nos presentan y a los créditos adicionales que se apuntan, de los que se presumen nosotros aplaudimos y por lo tanto hay que sumar gasto real, gasto inicial con crédito adicional y por lo tanto con créditos iniciales. Nos parece que va a haber muchas dificultades para cumplir las tareas que usted se ha planteado. Usted ya sabe que en el discurso coincidimos, no en otros departamentos, pero usted tiene un discurso coherente del papel del sistema, de la función del sistema sanitario, pero creemos que estos créditos están muy por debajo de las necesidades y, efectivamente, el contexto puede justificar el problema grave que tiene la financiación sanitaria en Canarias, la financiación educativa y la financiación de los servicios sociales. Por eso,
tenemos un déficit fiscal de no menos de 1.300 millones de euros y por eso nosotros siempre hemos sido muy exigentes, no solamente en cómo se estructura y se prioriza el gasto, sino cómo se captan recursos, cómo se ingresa, cómo se maneja la fiscalidad. Y sinceramente, y esto no lo podemos ver en un año aislado, lo tenemos que ver en una serie histórica. El papel del Gobierno de Canarias, la dirección política de materia económica y fiscal ha estado en manos muy conservadoras y ahora nos encontramos en un callejón terrible. El peor sistema sanitario, entiéndame. Eso no quiere decir que no tengamos excelentes profesionales y no hagamos excelentes intervenciones quirúrgicas y diagnósticos perfectos. Estoy hablando en términos de apreciación, de valoración de la ciudadanía. En educación lo propio, en los servicios sociales lo propio. Eso sí, los mejores en déficit, los mejores en deuda. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? Para atender a la gente, no para quedar bien en los papeles y pasar a la historia de que hemos hecho el menor déficit de España teniendo más problemas que nadie y tenemos menos deuda que nadie, pero ahora tenemos un problema, una sanidad mal financiada, servicios educativos y sociales mal financiados. Lamento este discurso porque usted me conoce y yo le conozco, pero es al final poner las cosas razonablemente en su sitio y desearle suerte y éxito en la gestión de unos escasos recursos para una gran tarea que es mejorar la salud de nuestra gente. Muchas gracias, don Román. Señor consejero, el 1%, el 0,3% es claramente insuficiente para acometer las tareas básicas de un sistema como el nuestro. De manera que no discutimos por eso, pero aquí hay que establecer una norma de comparación. Presupuesto inicial aprobado, presupuesto inicial propuesto. Y lo que no puede ser es que cada departamento utilice las modificaciones de crédito a conveniencia o la centralización del gasto, porque cuando vamos por la mañana con un consejero presume ese incremento como propio y usted lo descuenta para aparentar más crecimiento. Lo que hemos dicho estos días es que utilicemos un solo criterio y no busquemos el criterio que nos conviene para vestir un poco el santo, ¿no? Dicho eso, con respecto a los recursos disponibles, sobre la financiación autonómica, sobre el presupuesto estatal, sobre el incumplimiento de los convenios. Sobre eso, pues, en fin, algunos tenemos algún trienio en la defensa inequívoca, contundente y siempre, ¿no?, cuando conviene, y siempre de nuestros derechos. Pero lo que digo es que hay una parte de la política económica y fiscal que es responsabilidad nuestra. Nosotros podíamos haber consolidado más gasto público estos años si no hubiésemos tenido una dirección política indebida, que han ahorrado 300 millones del déficit autorizado. Ese gasto se hubiera consolidado y ahora el techo de gasto que estaba previsto en la ley del año 12 se hubiera calculado sobre una cantidad mayor, más consolidada, y el 1,8 sobre más cantidad hubiese sido más recursos para los servicios públicos. Y esta es una cuestión, y ya ni le cuento sobre la fiscalidad, es posible tocar la fiscalidad. Es posible tocar la fiscalidad y aquí ustedes han negado el debate a asunto tan elemental como la tasa turística. La tasa turística es posible. Mire, su partido y aliado del mío en estas elecciones generales va a proponer en las elecciones generales recuperar el impuesto de sucesiones y de donaciones. Recuperarlo como un mínimo para todo el Estado y recuperar el impuesto de patrimonio que algunos demagógicamente han quitado para deslocalizar pues patrimonio. La fiscalidad es decisiva y aquí se ha hecho mal. Muchas gracias. Intuyo